Crítica sin spoilers de la película Rebel Moon Parte 2, La guerra que deja marcas. ¿Será una decepción? Acompáñeme a descubrir la respuesta de esta pregunta. Película recién estrenada de 115 minutos en la plataforma de Netflix, la cual se ubica en el género de la ciencia ficción, la acción y el drama bélico, donde la sinopsis nos dice que los rebeldes se preparan para luchar contra el mundo madre mientras se forjan vínculos inquebrantables y surgen nuevos héroes y también se crean las leyendas. Y obviamente esta película viene siendo la secuela de Rebel Moon Parte 1, La Niña del Fuego, que también obviamente salió en Netflix. Muy bien, dicho esto, empecemos con la crítica. Empezamos con el director, es decir, Zack Snyder, donde sus últimos trabajos fueron la película The Army of Dead del 2021, una película de zombies ambientada en Las Vegas, la película obviamente Rebel Moon Parte 1 del 2023, la serie de televisión Army of Thieves del 2021, que fue una precuela de la película The Army of Dead, y obviamente la famosa película The Snyder Cut de Justice League o la Liga de la Justicia del 2021. Como todos sabemos, Zack Snyder es bastante conocido por su estilo visual único, así como también en su clara tendencia de construir mundos épicos. Además, como todos sabemos, Zack Snyder es un compañero renerdo que le gustan esos temas bastante comiqueros, como en este caso los temas recurrentes del heroísmo, el sacrificio, la redención y la lucha contra la opresión, lo cual obviamente en esta película queda bastante de manifiesto el gusto por estos temas. El único problema que yo creo en esta ocasión no le supo dar el peso suficiente a sus personajes. Y la verdad también, siendo sinceros, no se sintieron tan épicos como en otras ocasiones. Pero en este caso no me parece que sea una culpa de la dirección, sino más bien de la historia y del guión. Así que dicho esto, pasemos a la crítica del guión, que fue realizado por 3 escritores. El primero es Shai Hatter, que es un guionista bastante experimentado, conocido por sus trabajos en películas de acción y ciencia ficción, como por ejemplo trabajó como coescritor de la película John Wick 3 del 2019, también trabajó como coescritor junto con Zack Snyder de la película The Army of Dead del 2021 y también trabajó como coescritor de la serie de Army of Thieves del 2021, también con Zack Snyder. Pero para mí el talento de este escritor se centra principalmente en escribir secuencias de acción emocionantes y creativas, lo cual quedó bastante de manifiesto en la batalla final. El otro coescritor de esta película es precisamente Kurt Jostan, el cual coescribió la película de 300 del 2006, así como también coescribió la película de Act of Valor del 2012, así como también coescribió la película de 300 The Rise of Empire del 2014, que eso sí francamente no fue nada buena. Pero también, como ves, este guionista se destaca sobre todo en las películas de acción o thrillers históricos. Y el otro coescritor de esta película es precisamente el director Zack Snyder, que para mí, tanto en esta película como también en la primera película, es aquí donde está el problema. Así que como ves, amigos, realmente todos son bastante experimentados en escribir acción. Eso incluye también a Zack Snyder. Pero aquí está el problema, porque realmente no hubo ningún escritor que supiera crear personajes y también crear al menos el esqueleto, digámoslo, más o menos coherente para poder desarrollar una historia con unos buenos personajes. Porque aquí sí realmente creo que fue culpa de Zack Snyder, porque como ves, realmente estos escritores vienen siendo los amigos de toda la vida de Zack Snyder, con los cuales ha trabajado en varias películas de acción, lo cual lo veo bastante bien. Siempre es bueno rodearse de gente que tienes confianza y que son conocidos tuyos. Pero la verdad es que en este caso hubieran sido autocríticos en decir, ¿sabes qué? La verdad sí somos buenos escribiendo acción, pero nos falta también la parte del drama y sobre todo del desarrollo y creación de personajes. Así que contratemos mejor a alguien que se especialice en ese rubro, porque es aquí precisamente donde la película falla enormemente, porque realmente esta película viene siendo la primera parte bastante aburrida, donde se les intenta dar unos flashbacks a todos los personajes, pero realmente son demasiado cortitos, donde desafortunadamente no pasa mucho ni tampoco tiene mucha acción. Y ya cuando empieza la batalla final, todos estos personajes no tienen absolutamente nada de desarrollo.
ni siquiera los personajes principales, que obviamente sí, la segunda parte con la batalla final es bastante buena, sobre todo en este caso la acción, que es obvio, es aquí donde es el punto fuerte de todos estos escritores, y sí, se nota, pero francamente toda la primera parte era donde debería de haber estado otro escritor para poder apoyar a este proyecto. Y aquí es donde estaría precisamente el principal problema de esta película, al menos para mí. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la producción. En este caso fue a cargo de la productora Grand Electric, la cual ha producido tanto películas como series, como en este caso la película Escape from the Spiderhead del 2022, la película Project Power del 2020, y en televisión ha hecho la serie The Watcher del 2022 hasta el presente, la serie de televisión True Story del 2021 y la serie Narcos México del 2018 al 2021. Y la otra productora que trabaja en esta película es The Stone Quarry, que viene siendo fundada por Zack Snyder y su esposa Deborah Snyder, que obviamente son los que han creado todas las películas últimas de Zack Snyder. Así que en este caso la producción me parece de buen nivel, me parece que técnicamente no tengo absolutamente nada que reprocharles. Así que aquí también les voy a poner palomita. Me parece que también sobresale la música de Junkie XL, que realmente en este caso me parece que hizo un trabajo bastante interesante, porque es una música como entre medieval y moderna. Y también otro rubro donde sobresale bastante bien en esta película viene siendo el de la fotografía, y esta fue a cargo de obviamente el gran director y también fotógrafo, al menos para mí, Zack Snyder, que aquí francamente no tengo absolutamente nada que reprocharle a Zack Snyder, porque siempre su aspecto visual ha sido de 10, al grado que para mí Zack Snyder es uno de los mejores fotógrafos cinematográficos que hay en la actualidad. Ahora pasemos a la crítica del elenco, que en este caso realmente no tuvieron mucho que hacer en esta película, porque el guión francamente no los ayudó absolutamente nada. Y siendo sinceros, pues obviamente ninguno sobresalió en esta película. Muy bien, ahora pasemos a lo que es la crítica mundial. En este caso, el Metacritic anda en una calificación de 36 sobre 100, basado en 31 críticas. Y la calificación hasta el momento del público viene siendo de 5.1. Así que como ves, amigo, es súper baja, pero no nada más en el Metacritic, sino también pasa lo mismo en Rotten Tomatoes. Bueno, de hecho creo que está peor ahí en Rotten Tomatoes, porque en este caso la calificación está en 18% del 100%, basado en 61 críticas, y la calificación del público hasta el momento ahí es de 4.7. Así que como ves, amigo, realmente el público y la crítica son bastante duros, como siempre pasa con las películas de Zack Snyder, que la verdad sí tienen algo de razón, pero tampoco me parece que esta película tenga una calificación de 36 o de 18%, porque realmente, como dije, técnicamente la película me parece bastante buena, pero también reconozco que toda la acción no puede compensar la historia sin sentido y los personajes mediocres de esta secuela. Así que por esto mismo yo creo que le voy a poner una calificación simplemente de panzazo, es decir, para mí sería una calificación de 6.5. Y sí, entiendo y a veces comparto perfectamente lo que dice la crítica especializada, así como también la crítica del público. Pero en este caso yo creo que sí se está manchando un poquito con Zack Snyder. Y a lo mejor puede ser que sea un fanboy de Zack Snyder, pero tampoco me parece un tan mal trabajo como para ponerle una calificación tan baja. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios, y obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Gracias por el apoyo. Te recomiendo por lo pronto este video de la crítica de la película Monkey Man del 2024 del actor Dave Patel, que también me parece una película bastante interesante. Te leo en los comentarios. Gracias por el apoyo. Bye.